a la plataforma y vamos a orar para iniciar con nuestra clase el día de hoy. Amantísimo Padre Dios, en esta hermosa tarde que nos das, queremos agradecerte por la vida y por la oportunidad que nos das, Padre, de servirte. Permite, Dios, que ese tiempo de estudio, de preparación de mis hermanos sea de bendición para ellos como también para mi vida. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de trabajar en tu obra y queremos pedirte que nos asistas con el poder de tu Espíritu. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de ayer ya iniciamos lo que es la fase de cultivo y prácticamente estamos ya por terminar esta parte y nos hace falta tratar acerca de alcanzar a la comunidad. Y bueno, vamos a poner la presentación para la clase de hoy. Permítanme. Muy bien, vamos a trabajar con ese tema, alcance la comunidad. Qué bueno que ya están aquí entre nosotros, mis hermanas, bienvenidas. Y cuando hablamos de alcance de la comunidad, ya nos estamos refiriendo a esta fase de cultivo. Recuerden que hubo una fase de preparación, una fase preparatoria, en donde vimos todos los fundamentos, y luego una fase de conceptualización, donde digo casi todos los conceptos. Y ahora en la parte de cultivo, que es la tercera fase, para que después tengamos la fase de lanzamiento. Y cuando hablamos de alcance a la comunidad, se refiere que alcanzamos a la comunidad por medio de actividades de cultivo. Y las actividades de cultivo son vitales en la siembra de iglesias. Hay muchos casos en que la brecha entre creyentes y no creyentes, es decir, entre los no creyentes y la iglesia, pues tiene que ser esta brecha superada por personas receptivas al evangelio. Y es aquí en la fase de cultivo es donde se va a empezar a proclamar el evangelio. Y muchos que no aceptarían primero una invitación para ir a los cultos de nuestra iglesia, a lo mejor sí están dispuestos a participar en todas aquellas actividades que ya platicamos el día de ayer, que son las actividades de cultivo, y entre las que ya dijimos, ¿verdad? Clases tutoriales, clases de manualidades artísticas, de música. Ya vimos bastantes actividades mencionadas el día de ayer para tener actividades de cultivo. Muy bien, entonces, alcance a los que viven en viviendas multifamiliares. Y cuando hablamos de viviendas multifamiliares, pues ya estamos pensando en grandes edificios, donde viven muchísimas personas, y allí hay zonas exclusivas donde abundan estas viviendas que le llaman multifamiliares. Y para la iglesia es un nuevo desafío para poder compartir el evangelio en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque el mundo, quieras o no, se está urbanizando. Es decir, mucha gente que vive en lugares rurales están yéndose a radicar a la ciudad, y las ciudades están creciendo. Entonces se dice que el mundo está urbanizado más cada año. En los años 50, el 72% de la población del mundo vivía en zonas rurales, y prácticamente un 40 y tantos % en zonas urbanas.
¿verdad? Y aquí vemos nosotros como para el año 75 ya superó la población que vivía en zonas rurales, superó yéndose a vivir a las zonas urbanas. Y entonces las cifras están moviéndose. Y en el año 2000, fíjense, el 45% de la población vivió en zonas rurales, mientras que el 55% lo hizo ya en zonas urbanas. ¿Cómo va a ir disminuyendo la población en las zonas rurales y cómo va creciendo en las zonas urbanas? Así que para el año 2025, estamos ya prácticamente a mitad del 2023 y se cree que, bueno, en 2 años más, las ciudades van a crecer, pero convertirse en megaciudades. Y un día me puse a sentarme con mi hijo, el menor, y empezamos a ver las ciudades que están, las nuevas ciudades que están creciendo en China. Es decir, primero hacen las ciudades, ponen las calles, los edificios, todo. Y ahí, por ejemplo, hay una ciudad que está casi abandonada, que la hicieron nueva, pero por la cuestión del clima y por la cuestión de la distancia de los productos comestibles, la gente no se está yendo a vivir ahí. Sin embargo, las ciudades en China están a tope. Y recuerde, cuando hablamos de la población mundial, China, que ocupaba el primer lugar en habitantes, ahora la India le está haciendo competencia y se cree que para los próximos años la India va a ser el primer país que va a tener el mayor índice de población por arriba de China. Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta que tenemos en nuestros países megaciudades. Por ejemplo, la Ciudad de México. Cuando tenía 10 millones de habitantes, decían, no, 10 millones de habitantes, muchísima gente en la Ciudad de México. No, pues es una ciudad que tiene arriba de 20 millones. Es una mega ciudad, una megalópolis, una ciudad que ya está, se ha pegado con otras ciudades del Estado de México que están prácticamente una calle divide ya una ciudad de otra. Ya ni siquiera es la Ciudad de México, ya es el otro estado, el Estado de México. Y cuando, por ejemplo, se trata de bajar los índices de smog y de contaminación, hay una actividad en la que Toluca, Puebla, la Ciudad de México entran a esa situación de disminuir los índices vehiculares que provocan el smog, porque ya están pegadas las ciudades unas con otras. Prácticamente entonces estamos hablando de super ciudades o ciudades gigantes con poblaciones en algunas, ya digo, como la Ciudad de México, que tiene arriba de 20 millones, pero va a haber ciudades de 4 o 10 millones cuando ustedes me comentan que hablan de cientos de habitantes, de 110,000 habitantes, que ni siquiera llegan al medio millón, y ahí ustedes viven y ahí ustedes se desarrollan. Pero hay en el país megaciudades y van a ir creciendo con lo que va el paso del tiempo. Sin embargo, fíjense que cuando hablamos de la evangelización, la iglesia no va de acorde con el crecimiento de la población. No es que crece la población y también crecen las iglesias, el número de iglesias. Nos vemos rebasados, nos vemos rezagados. Y ahora, bueno, la gente, vamos a ver más adelante cómo va cambiando su forma de vida. Y dice, la gente vive en viviendas multifamiliares. Entonces, la población que vive en multifamiliares crece también a un ritmo explosivo. Y por ejemplo, le pongo una imagen ahí de unas ciudades como Hong Kong, bueno, que ahorita ya se adhirió a China, y el grueso de la población vive así, como si estuvieran encimados unos con otros, y y aunque otras ciudades también con mucha población que existen en el mundo, pues no van a tener los mismos porcentajes tan elevados como, por ejemplo, Hong Kong, ¿no? Y porque más de la mitad de sus habitantes, aunque viven en viviendas multifamiliares, no están así tan abarrotados como están en Hong Kong. La preocupación entonces de muchas iglesias es que el porcentaje de sus miembros vive en departamentos extremadamente bajos. Es decir, si yo tengo la mayoría de nuestros congregantes
vive en casas y son solamente un porcentaje muy mínimo el que ya vive en departamentos. Por ejemplo, en el caso donde vamos nosotros en la iglesia, podemos decir que solamente tenemos de todo el grueso de la población de la iglesia, solamente 2 hermanas viven en un departamento multifamiliar. Dos hermanas de la iglesia. La mayoría no tienen sus casas. Así que, en otras palabras, muchas iglesias cristianas han tenido mucho éxito en alcanzar a personas que viven en zonas rurales y familias que viven en casas individuales de las cuales son dueños. En otras palabras, hermanos, cuando vamos nosotros a comunidades y nosotros acabamos de ir hace 2 fines de semana al Estado de México, nos dimos cuenta, allí no hay multifamiliares. Todos tienen casa propia. No supe de alguien que estuviera rentando, pero todos viven muy cerca del templo. Quizás los que viven un poquito retirados tienen vehículo para llegar. Es decir, hay una iglesia más o menos estable en ese sentido. Sin embargo, como son ciudades muy pequeñas y que tienen mucho acceso al ámbito rural, entonces tienen mucha gran facilidad de estar compartiendo el evangelio. Y yo decía, hoy vino mucha gente, sí, hermano, porque vienen de 20 minutos, de media hora. Y media hora está la cuestión real de, sí, aquí están cerquita. Entonces, hay esa situación, pero en las grandes ciudades este es un desafío, predicar el evangelio en multifamiliares. Y bueno, hablando de desafíos que enfrenta el que va a sembrar iglesias, uno de estos desafíos son internos, y vamos a hablar de dos clases de desafíos, los internos y los externos. Y los desafíos internos se relacionan en que muchos creyentes tienen el concepto de que los edificios de la iglesia, los líderes a sueldo y los programas tradicionales de la iglesia son necesarios a fin de establecer iglesias de verdad. Es decir, no me la creo si no se cuenta con un edificio, no me la creo si no se cuenta con un pastor de tiempo completo, y no me la creo si no se tienen los programas tradicionales. Para mí, no es iglesia todavía. No sé si me doy a entender. Como estamos tan acostumbrados a decir, somos iglesia, o somos, o tenemos iglesia cuando contamos con un edificio. Si no contamos con un edificio, no somos iglesia. Si no contamos con un pastor consagrado, dedicado y de tiempo completo, no somos iglesia. Si no tenemos nuestros programas y nuestros cultos de manera tradicional, no somos iglesia. Si nosotros estamos en ese mismo pensar, tenemos este desafío interno. Es decir, que si queremos nosotros patrocinar a una iglesia en un multifamiliar, decimos, es que si ahí no hay un edificio y si no ahí tienen un pastor ahí, creo que no va a ser iglesia, porque tenemos ya el concepto de iglesia y eso es un desafío interno. La realidad es que ninguna de estas prácticas ni requisitos lo tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva ni tenía pastores de tiempo completo, ni tenía edificios y ni tenía así como que programas tradicionales. No, era una iglesia que vamos a ver que cuando ellos aceptaron al Señor en la fiesta de Pentecostés y fueron bautizados como 3,000 personas, empezaron a asistir al templo. Pero el libro de Hechos nos narra en varios pasajes que ellos, a través de la persecución que hubo, dejaron de reunirse en el templo. Y eso de la reunión en el templo duró poco tiempo, porque los cristianos fueron perseguidos. Y miramos que hay numerosos pasajes en el libro de Hechos y en las cartas del apóstol Pablo que se refiere a reuniones en casa de los hermanos. Es decir, los hermanos ofrecían sus hogares. Y ya pusimos algunos ejemplos en clases anteriores, como la casa de Priscila y Aquila. Y todos los que registra la carta a los romanos, el capítulo 16, y miramos nosotros lo que registra Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, entonces, este concepto lo tenemos que superar, tiene que ser superado.
porque si han de alcanzarse y disipularse a grandes segmentos de la población de zonas urbanas, tenemos que quitarnos de la mente este desafío interno. Es decir, que este pensamiento, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar de mentalidad y decir, no se requiere que tengamos edificio, ni se requiere que tengamos pastor de tiempo completo, ni tampoco programas tradicionales. La iglesia puede existir como existió al principio, aún en los hogares, aún en los hogares. Y fíjese que viene a mi mente lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, muchos hermanos de la iglesia, al cerrar los templos, se desilusionaron. Sintieron que les quitaron parte de su vida religiosa, de su vida espiritual, y decir, ¿cómo es que vamos a cerrar el templo? ¿Cómo es que no va a haber cultos? Y se resistieron. Y nosotros, de una manera inédita, celebramos Cena del Señor en nuestros hogares. En nuestros hogares. Y quiero decirles que en el caso de mi familia, en ese tiempo fue cuando más nos metimos a la oración, es cuando más nos metimos a estudiar la palabra, es cuando más predicaba casi todos los días por, este, por Zoom, por Google Meet, por StreamYard, por diferentes plataformas. Y hasta mi esposa me decía, hoy estás predicando más que cuando no había pandemia. Todos los días estás predicando aquí y allá y allá. Y, y todos los días nos juntamos con mi familia a la oración, la oración, la oración. Nadie iba a trabajo, nadie iba a la escuela, todos estábamos en casa. Pero nosotros asumimos que en casa estaba la iglesia, no las cuatro paredes. Y eso creo que al menos nos ayudó a nosotros a tener ese crecimiento. Pero a muchas familias, esta pandemia les pegó muy fuerte en lo espiritual. Tanto así que muchos todavía ni han regresado a la iglesia. Y algunos dicen, no, es que yo que voy a la iglesia, ya no van se fueron al otro extremo. Dicen, no, es que yo me puedo conectar en tal lado y estoy en el culto aquí, en internet, sin salir de mi casa. Y ya han perdido la comunión con la iglesia, han perdido la comunidad. Y hago este paréntesis para que nosotros, que ya vivimos esta pandemia, nos demos cuenta que el sembrador de iglesias tiene desafíos internos y desafíos externos. Otro desafío interno es que con frecuencia existe una brecha cultural entre el estilo de vida del que es propietario de su casa y los que viven en departamentos. Es decir, no es lo mismo vivir en un departamento, en un tercer o quinto o sexto piso, que vivir en una casa a pie de calle y que esta es tu propiedad y que no la compartes con nadie más. Entonces, hay una brecha cultural en estilos de vida. Y esta brecha cultural provoca que los que son propietarios de su propia casa generalmente conforman la mayoría de miembros de nuestras iglesias, que esa es una realidad, como ya lo comentaba. Prácticamente estamos hablando del 98% en nuestra congregación, o 98%, de que todos tienen casa propia, tienen sus casas, y un 2% están en edificios así, multifamiliares. Esta actitud, por supuesto, tiene que manejarse desde la perspectiva bíblica que enfatiza que Dios no hace excepción de personas, de Hechos 10. Cuando el apóstol Pedro está en Jope y entonces en casa de un Simón Curtidor, él le viene un éxtasis. Él ha estado en ayuno y en ese éxtasis se le aparece un lienzo que baja esta imagen por 3 ocasiones, y le dice con animales cuadrúpedos, volátiles de todo tipo, mata y come. Y él dice, no, tengo mucha hambre, pero aunque tenga mucha hambre, yo no puedo comer cosa inmunda. Y la visión, Dios trata de decirle que lo que él ha limpiado no lo llame inmundo, con el único propósito de que él, siendo judío, pudiera entrar a casa de un gentil súper gentil, porque además era soldado y era un soldado romano, y hasta el nombre de su compañía era la italiana. O sea, romano.
al no más poder. Y sin embargo, él se lleva a 5 judíos con él, judíos convertidos a Cristo, porque para él era cosa inmunda entrar a casa de un gentil. Y el Señor le muestra que no hace acepción de personas. Entonces, si Dios no hace acepción de personas, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo es que nos podemos manejar? En que no importa dónde usted viva, también Dios no hace excepción de personas. Y nosotros tampoco lo tenemos que hacer. No podemos nosotros decir, no, es que son de multifamiliares. Y pues la mayoría de nuestra iglesia tienen casa propia. O no viven en ese tipo de viviendas. Un sondeo realizado entre los miembros de una iglesia para descubrir las razones por qué no se enfocan en viviendas multifamiliares. Es decir, por qué no predican esto en esos edificios. Y entonces hay estos puntos. El número 1, las personas, aunque yo les predico, aunque yo hago obra personal con ellos durante la semana y también procuro satisfacer sus necesidades, no viven a mi iglesia, no se acercan. La segunda razón es, en la iglesia no contamos con tanto personal para atender las viviendas multifamiliares. Son tantos los complejos de edificios que se requiere mucho recurso humano para compartirles a todas estas personas. Tercero, en ese lugar, creo yo, nunca se podrá formar una iglesia. Nunca va a ser una iglesia allí, porque están en departamentos. Aunque nosotros nos propusiéramos rentar un departamento para que ahí formar una iglesia, lo veo como muy complicado. El concepto, número 4, el concepto de la obra misionera es que hay que ir más lejos. Estos multifamiliares están demasiado cerca de nosotros. Aunque miren, la verdad es que la cuestión de la urbanización, los complejos habitacionales multifamiliares los van dejando muy por fuera de las ciudades. Cuando no haya terreno dentro de la ciudad, ya no se pueden hacer edificios, aunque por ejemplo aquí en Acapulco, nosotros nos hemos percatado de 10 años para acá, un bastante crecimiento en edificios multifamiliares, en lugares donde hay bastantes casas y logran conseguir unos terrenos, dejan comprarlos y empiezan a hacer edificios para meter ahí unas 10 o 20 familias. Y así está creciendo la ciudad en 10 años. Hablo de donde yo vivo. Pero prácticamente, cuando decimos de obra misionera, no, es que no es aquí en la ciudad. Obra misionera es irme a un pueblito, a un ranchito, allá a lo lejos. Esa es nuestra percepción y nuestra óptica. Los ocupantes, número 5, de viviendas multifamiliares tienen un estilo de vida que es incompatible con las normas de la iglesia. Hermanos, es que no se van a poder adaptar a las normas de nuestra iglesia, porque su estilo de vida es muy diferente. Mire cómo viven ahí, en 2 recamaritas, un baño, está todo muy pequeño y su estilo de vida es muy difícil que ellos se adapten a las normas de nuestra iglesia. Y número 6, los ocupantes de viviendas multifamiliares no tienen nada que ofrecer a la iglesia. Hermanos, ¿qué nos pueden ofrecer? ¿En qué nos pueden ayudar? Apenas y pueden mantenerse en esos edificios multifamiliares. Aunque vamos a ver más adelante en los diferentes niveles socioeconómicos. ¿Cuáles son los mitos de los hermanos? Primero, los que viven allí, en los edificios multifamiliares, desean que los dejen tranquilos y no quieren que extraños vayan y los molesten, especialmente religiosos, gente de la iglesia. Hay que admitir que hay viviendas multifamiliares lujosas que no permiten el acceso a extraños. Y ahora que viajamos nosotros de la Ciudad de México a Toluca, pasamos por un lugar que se llama Santa Fe.
Y nosotros decimos aquí, es un lugar pipiris nice, es muy selectivo, muy exclusivo, y hay edificios, pero preciosos, que han de costar miles y miles de dólares. Vivir allí en zonas muy exclusivas que es bien difícil el acceso. Entonces, sí hay viviendas así, muy lujosas, y que no permiten acceso a personas extrañas. Muchos otros viven en departamentos, no porque lo prefieran, sino también porque se les hace difícil adquirir una casa. Y entonces es más fácil adquirir un departamento. Número 2, otro de los mitos es que los residentes de los departamentos se están cambiando muy seguido, se mudan muy seguido. Y por eso no vale la pena esforzarnos por gente que la vamos a ir a ver y al rato ya no están porque ya se cambiaron. Es decir, ya se han ido. Y la verdad es que sí existe un segmento móvil. Esa es una realidad. Sí existe. Pero también los estudios indican que hay una gran cantidad de personas que llevan años y años viviendo en esos departamentos, que tienen décadas viviendo ahí. Desde que se fundó el edificio, están ahí y no se han cambiado. O sea, también hay esa clase de estudio que decimos, es un mito es que se estén cambiando. Y tercer mito, que los encargados de las viviendas familiares sencillamente no quieren tener nada que ver con grupos religiosos. Y este mito ha dado pruebas de ser falso en la gran mayoría de los casos, porque incluso hasta los encargados del coto, de la entrada del edificio, el administrador del condominio o del edificio, incluso hasta se puede convertir a Cristo y da las facilidades, como vamos a ver más adelante, de compartir el evangelio. Bueno, ya vimos desafíos internos y ahora desafíos externos. Además de lo que ya vimos, los externos incluyen cuestiones primero como la distancia geográfica y la distancia social. La distancia geográfica es que entre la vivienda multifamiliar y una iglesia existente, y decimos, no, pues está a 40 minutos o a 1 hora. No, no van a moverse desde su vivienda hasta la iglesia local, les queda muy lejos, geográficamente hablando, ¿sí? Entonces, podemos ver que incluso son pocos residentes los que van a llegar y ser activos a la iglesia. Y, y un sondeo a los vecinos, cuando vamos y sondeamos a la gente que vive ahí, de los departamentos, les preguntamos cómo es que perciben a la iglesia, cómo ven a la iglesia. Y entonces vamos a ver, ya dijimos lo que pensamos nosotros de los que viven en multifamiliares. Ahora, ¿qué piensan ellos de la iglesia? Número 1, la iglesia solamente viene por mi dinero. El pastor viene por mi dinero. Ellos quieren mi dinero. Y vienen por mi ofrenda o por mi diezmo. Ellos piensan en dinero. Número 2, toda la gente de esa iglesia hasta parece que les dicen que vistan de la misma manera. Vestidos largos, hasta llevan casi la misma ropa, a los ven todos con camisa y corbata y todos bien prendiditos, y parece así que toda la gente viste de la misma manera. Ese es el concepto que tienen ellos. 3, para mí, dice, la iglesia me es antipática. No quiero saber nada de la iglesia. Número 4, la gente de la iglesia no quiere a los que viven en departamentos. La gente de la iglesia busca a gente que vive en casas, que vive en residencias, pero no aquellos que viven en departamentos de multifamiliares. Y número 5, los residentes de los departamentos no sabemos cómo comportarnos debidamente si vamos a un templo. No sé cómo se van a comportar mis hijos, y no sabemos cómo nos podemos comportar nosotros. Es decir, no encajamos ahí, no pertenecemos ahí y creemos que no sabemos comportarnos. Esos son los desafíos externos. Ahora, vamos a ver los tipos de comunidades multifamiliares. Hay diferentes tipos de ciudades y estas ciudades tienen diferentes tipos de comunidades multifamiliares. Una manera de poder hacer una categoría es por medio de definir la construcción de los edificios.
edificios de un piso, ¿cuántos departamentos pueden tener un piso? De muchos pisos, de 3, 4, 5, 6 o más pisos, ¿cuántos pueden estar los departamentos o los condominios? Pero también hay grupos de casas unifamiliares o casas premanufacturadas. Estas casas premanufacturadas en Estados Unidos, pues le llaman casas rodantes, pues, las casas rodantes. Otra manera de clasificarlas es por los estilos de propietarios. No es lo mismo vivir en un condominio donde tú pagas mantenimiento, alberca, todo lo que pagas, el gimnasio, lo que tenga el condominio. Otras son las cooperativas, donde se organizan y a través de una cooperativa se administra el edificio. Y lo otro son rentados o alquilados. Es decir, no soy dueño, pero solamente estamos aquí de manera temporal y todos aquí pagan renta. El criterio principal que utilizaremos para categorizar los diversos tipos de comunidades será de su posición económica. Vamos a ver los altos, los medios y los bajos. Así que como sembradores de iglesias, tenemos nosotros que hacer nuestro propio estudio de esos tipos de comunidades que hay en nuestra área. Y también saber utilizar esa información para que podamos diseñar una estrategia de una manera que podamos nosotros arrancar o iniciar una nueva iglesia. Entonces hay mucha tarea, hay mucho que hacer. Por eso, todo lo que ya explicamos anteriormente nos va a servir. Cómo incluso hacer una encuesta, cómo hacer un trabajo de campo, cómo hacer un estudio demográfico, psicográfico, etcétera. Todo esto es muy importante para poder empezar a hacer nuestro trabajo. Comunidades multifamiliares de gente pudiente, o sea, de gente adinerada, de gente rica. Los residentes de este tipo es personas que disfrutan de una muy buena posición económica. Cuentan con muy buenos empleos y están en edad laboral. Y pueden ser profesionistas de diferentes tipos de industrias, de la metalurgia, de la química, profesionistas de la medicina, de diferentes administradores, gerentes de negocios, de tiendas, etcétera. Entonces, son personas que ganan mucho dinero y que pueden pagar ese tipo de residencia en un condominio de gente adinerada. Y prefieren este tipo de viviendas porque les queda cerca del trabajo, con mucha proximidad a su lugar de trabajo. Y también dice, aquí cuento con todos los servicios públicos. Aquí cuento incluso con gimnasio, cuento con alberca, cuento con todo esto. Y prefieren, por la distancia de su trabajo, porque las tiendas comerciales están muy pegadas a estos condominios. Es decir, están en lugares estratégicos para llevar una vida muy dinámica. Entonces, buscan estas viviendas con servicios públicos, con seguridad privada, con una identidad comunitaria, porque saben quiénes son los que viven ahí, y con una protección de su inversión y también del mantenimiento que estos condominios ofrecen. Así que estos residentes, ¿cómo pueden ser alcanzados? No vamos a suplir sus necesidades, porque ellos cuentan con mucho dinero. Entonces, ellos tienen gastos médicos mayores, tienen las mejores clínicas, los mejores hospitales, buenos seguros. Entonces, prácticamente podemos hacer que se interesen o nosotros interesarnos en sus hobbies, en sus pasatiempos y poder hacer una interacción social con ellos. Y la mejor manera de contactarlos es por medio ya sea de otros residentes que vivan en el mismo edificio, amigos de ellos que viven allí y que son parte de nuestra iglesia, o simplemente conocer al encargado, al que administra el edificio, al administrador del edificio, y si es amigo de nosotros o lo conocemos a él, vamos a tener la posibilidad de poder tener contacto con los que viven en estas comunidades pudientes. Así que nosotros podemos ofrecer algunas actividades para que ellos se interesen y para que puedan responder más fácilmente, como son actividades culturales, seminarios sobre matrimonio,
sobre manejo de estrés, manejo del tiempo, clases de ejercicios de aeróbics, clases dedicadas a la buena salud y a conservar la forma. Entonces, prácticamente podemos irnos por aquellos puntos que sobre todo a las damas les llama la atención por vanidad, como la salud, como estar bien, como el ejercicio, o clases de piano, clases de inglés, no sé, manejar diferentes tipos de seminarios que podamos nosotros de esta manera ofrecerles como un servicio y tener la oportunidad de dialogar y de hacer amistad con ellos. Comunidades multifamiliares de clase media. Las comunidades multifamiliares de clase media son, por supuesto, mejores que las de alquiler bajo. Los residentes de comunidades multifamiliares de clase media pueden ser categorizados bajo clasificaciones socioeconómicas media y media baja. Y puede haber ese tipo de clasificación como departamentos tipo jardín. La gente de clase media por lo general vive en departamentos tipo jardín y son edificios de 2 o 3 pisos, a lo más hasta 5 pisos, y que van a tener unos 50 o más departamentos. No son edificios que estén llenos de gente. Cuentan todos con servicios generales, con luz, con agua corriente, con drenaje, con todos los servicios de limpieza, etcétera. Y están más cerca de otras comunidades de clase media. Es decir, no están en un lugar demasiado privado, ni tampoco demasiado popular, sino están como en el centro y buscan ese nivel de clase media. ¿Quiénes prefieren este tipo de departamentos? Los jóvenes. Ellos prefieren este tipo de vivienda porque no se preocupan por el mantenimiento, tienen más tiempo para el trabajo y tienen más tiempo para sus ratos libres. Son matrimonios jóvenes o son gente joven. Pero también encontramos a gente adulta mayor, gente que ya está jubilada, gente que vive allí y que ya sus hijos se casaron y están como con el nido vacío. Y eligen ese tipo de viviendas a razón de la seguridad, de la conveniencia, el mantenimiento. Y para poderlos alcanzar a ellos, nosotros tenemos que hacer que los métodos sirvan para jóvenes, pero para gentes de mayor edad. Es decir, fíjense cómo podemos nosotros tener actividades tanto para unos como para otros. Por ejemplo, para los jóvenes, todos los que ya dijimos en el de los pudientes, en el renglón anterior. Pero para los de la tercera edad, los adultos mayores, podemos tener actividades relacionadas con ellos, con la tranquilidad financiera, sobre viajes, sobre nutrición, salud, por trabajos voluntarios, o, o cómo ayudarles a encarar la soledad y los cambios endocrinos y los cambios que tienen en su vida, no solamente la cuestión hormonal, sino también la cuestión psicológica y todos los cambios que van sufriendo con la vejez. Y nosotros podemos acercarnos a ese tipo de personas para compartirles el evangelio. Comunidades multifamiliares premanufacturadas, lo que decíamos nosotros, nos referimos nosotros a las casas rodantes, que están muy en boga en los Estados Unidos de Norteamérica. Allí me ha tocado llegar incluso a hospedarme con hermanos de la iglesia que viven allí en una casa rodante. Le llaman a ellos, hermanos, vivimos en una trailer. Y entiendo que una trailer, bueno, es una casa con llantas, pero que no es la única, ¿eh? Es una sección grande de casas, de casas, de casas, de casas, de casas. Unos las rentan, pero también otros las han pagado. Entonces, prácticamente hay barrios enteros con ese tipo de viviendas. Y en cierto sentido, estas casas rodantes o son casas individuales, viven una sola familia ahí. Y es impresionante porque tienen varias recámaras y tienen todos los servicios, ¿eh? Tienen todos los servicios de agua, de luz, de todo, tienen todos los servicios. Entonces, están asentadas. Algunos residentes las rentan, otros ya compran la casa rodante, pero rentan el terreno, o son propietarios tanto del terreno como de la casa rodante. Es decir, pueden utilizarlas de estas dos maneras. Dueños del terreno y dueños de la casa rodante, o solamente dueños de la casa rodante y solamente rentan el terreno.
Y quiero decirles, si que nosotros quisiéramos en este barrio de casas rodantes, hasta podríamos nosotros adquirir una casa rodante y empezar allí hacer las reuniones para, para iniciar la nueva iglesia. Personalmente es un ejemplo. Comunidades multifamiliares de pocos ingresos. Ya fuimos los más ricos, los medianos y ahora los de bajo ingreso. Entonces, hay varias categorías distintas de comunidades multifamiliares de familias de pocos ingresos. Y entonces, estas características son tan importantes que vamos a separarlas en dos categorías. Los vecindarios patrocinados por el Estado y los asentamientos ilegales. Y a los patrocinados por el Estado, que son las casitas o que son los lugares de interés social, las casitas de interés social, los departamentitos de interés social. Así, estos tipos de comunidades que otorga el gobierno, que prácticamente hace un pago el gobierno y hay un descuento de la empresa, un descuento del trabajador. Aquí en México le llaman Infonavit. El Infonavit, bueno, le da la casa al trabajador y hay una aportación que se le van descontando al trabajador, que también una parte la hace el gobierno y en el retiro le regresan el dinero que él empezó a ahorrar y que ya liquidó su deuda con el Infonavit, con estas casas patrocinadas por el Estado. Entonces, hay ese tipo de viviendas. Y cuando son patrocinadas por el Estado, no crean que son viviendas grandes y no crean que el gobierno invierte en el mantenimiento. No, el mantenimiento va a costa del trabajador, a costa del propietario, se reúne con los demás vecinos del edificio, ellos verán cómo cooperan para las mejoras del edificio, etcétera. Entonces, son los patrocinados por el gobierno. Y esto va a depender según cada ciudad, porque muchas veces según la ciudad, los edificios, departamentos, ya sea que son de pocos pisos o de muchos. Por ejemplo, en esta ciudad donde yo vivo, es una ciudad altamente sísmica. Y, y cuando se hacen edificios muy altos, de tipo interés social, van con muy mala edificación, con muy mala estructura de edificación, que hay mucha posibilidad de que estos se derrumban o se caigan. Así que por lo regular son casitas de interés social, más que edificios. Los que allí viven, hermanos, son mayormente de un nivel socioeconómico bajo. Son gente trabajadora, son obreros, y hay una gran concentración de madres o padres solteros en ese tipo de comunidades. Y en muchos casos la gente que vive ahí tiene muchas necesidades materiales, muchas necesidades emocionales y muchas necesidades espirituales. Prácticamente requieren que atendamos las tres esferas: espíritu, alma y cuerpo. Y es una gran oportunidad para compartir el evangelio en estos vecindarios. Los asentamientos ilegales, que es el otro, que con frecuencia son personas que llegan de otras ciudades, que no cuentan con medios para ni rentar un tipo de vivienda y encuentran un terreno desocupado y le llamamos aquí, llegan de paracaidistas, nomás llegan y se ponen y con cualquier tipo de material hacen su chocita, hacen su casa y se instalan. Y ya que están instalados, y no solamente es una, dos, tres, cuatro, son 5, 50, 80 viviendas ahí, y el gobierno ya no los puede sacar, ya no los puede mover. Y entonces este tipo de viviendas que están así de cartón, de lo que sea que encuentran, hacen sus casitas y no cuentan con agua corriente, no cuentan con electricidad, no cuentan con drenaje, no cuentan con servicios. Y a esto le llamamos pues cinturones de miseria, que en la mayoría de las ciudades del mundo se encuentran este tipo de viviendas. Personas que son migrantes o personas que vienen de otros municipios, de otros estados de la República, de otros lugares, y van buscando nuevas oportunidades, van buscando trabajo, y van asentándose de manera irregular. Y son asentamientos que le denominamos
asentamientos ilegales. Entonces, quiere decir que hay una distancia social entre esta población y los miembros de la iglesia. Y este tipo de clase media, a veces parece insalvable, porque quizás nosotros como iglesia nos resistimos a ir hasta esos lugares. Pero bendecimos a Dios que hay valientes, hermanos valientes en las iglesias, que no les importa ir a ensuciar sus zapatos, que no les importa invertir tiempo en estas personas que son los pobres de la tierra, y que el evangelio también es para ellos, para los pobres de la tierra. Y que muchas veces ellos, por sus necesidades, están más abiertos a escuchar del evangelio. Y no solamente cambian sus vidas con Cristo, sino que también Cristo cambia su forma de vivir. Y empiezan ellos no solamente a salir de la pobreza, sino a salir del pecado y de la maldad. Así que hemos estado compartiendo esta parte, cómo conseguir entrar a los multifamiliares, porque esa es una buena pregunta, cómo hacerlo. Y quiero decirles que hay dos tipos de personas que necesitan ser contactadas para esto: los que son encargados de esos edificios y los que son los dueños de los edificios. Y el mejor método encontrado por muchos sembradores de iglesias es programar entrevistas con el encargado, con el administrador del edificio, e informarle cuáles son los servicios que nosotros como iglesia podemos brindar. Y entonces vamos a poner aquí el primer punto, que sería preparación para la entrevista con el encargado. En la entrevista, lo más importante es darles el listado de los servicios que le van a ayudar al encargado del edificio a mejorar su trabajo y a tener un mejor ambiente con sus inquilinos. Porque algo que el encargado del edificio le preocupa es que los inquilinos no sean molestados, que haya prosperidad, que haya un buen ambiente en el edificio, y cualquier contribución que nosotros como iglesia hagamos va a ser bien recibido por el administrador del edificio. Así que el sembrador va a enfrentar la tarea de alistar un grupo, de tener una lista de personas que le apoyen para brindar los servicios que vamos a enlistar aquí. Número 1, decirle al encargado: nosotros tenemos un profesional del cuidado de niños después de la escuela. Así que puede decirle a los que habitan aquí que si sus niños después de la escuela no hay quien los cuide, tenemos nosotros cuidado de niños para ayudarles con sus tareas, para cuidarlos. Y aquí entra el grupo 2, que es el de tutores, en los que sí les ayudan con las matemáticas, con la música, con las tareas de la escuela. El de recreación organizada, el que hace los juegos, el que ocupa el lugar del parque del edificio para que los niños estén ocupados con recreación organizada. Recolección de ropa usada, es decir, la gente que está allí a lo mejor es gente adinerada y gente que dice: oiga, yo quiero deshacerme de estas prendas. Decirle: nosotros somos una iglesia y nos las pueden obsequiar, nosotros vamos a lugares donde hay necesidad y estas las reciclamos, las volvemos a donar a lugares donde se requiera. Y entonces la gente que no sabe dónde llevar estas prendas, nosotros les podemos ofrecer recolección de ropa usada, consejería y apoyo en situaciones de crisis. Personas que están padeciendo ansiedad, padeciendo trastornos de conducta, y podemos llevar un buen psicólogo de la iglesia, a algún médico, para poder dar apoyo en este tipo de situaciones. Consejería financiera. Si tenemos algunos facultativos de las finanzas, contadores públicos, gente que pueda ayudar a aconsejar financieramente a las personas. Capacitación para poder conseguir trabajo, incluso decirles, podemos contactarte con algunas carteras de trabajo para que puedas conseguir trabajo, si es que hubiera en la iglesia hermanos que tuvieran esta capacidad. Número 8, estudios bíblicos para adultos y estudios bíblicos para niños. Una vez que ya hemos localizado a los hermanos con estos talentos que nos pueden ayudar, entonces, y se les ha entrenado,
para que puedan ellos apoyarnos con los servicios básicos que queremos ofrecer, se puede entonces ya programar una visita con el encargado. Y en la entrevista con el encargado, lo primero es que decirle que seleccione una hora conveniente. ¿En qué hora nos puede recibir? Y algo muy importante, si él nos dice el día y la hora, hay que ser puntuales y no fallar. Segundo, asegure al encargado que usted no viene vendiendo nada, no es vendedor. Los servicios no están a la venta, son gratuitos. Tercero, informe que su propósito es ayudar y promover la retención de sus residentes. Es decir, queremos que sus residentes sigan rentando, sigan viviendo ahí, que no se vayan. Y los servicios que les pueden beneficiar a sus residentes. Número 4, aclare bien que no le costará al encargado. Usted no va a tener que pagar ni un 5, decimos aquí en México. No le va a costar ni un peso. Número 5, sea directo en cuanto a su deseo de tener estudios bíblicos para niños y adultos. Ahí no le dé la vuelta. Sea veraz y sea directo. Y hay dos tipos de trabajo con el encargado, el de inicio y el continuo. En el trabajo de inicio con el encargado, ahí estos 4 puntos. Sea simpático y breve. 2, exprese su deseo de ayudar. 3, escuche con cuidado y vea si el encargado entiende sus planes y propósitos. No siga más adelante si usted ve que duda o que no entiende. Y dígale, ¿qué no entiende? Y me detengo y le explico. Presta atención a lo que el encargado define como necesidades más grandes. Es que estas son mis necesidades más grandes con los inquilinos. Entonces hay que escucharle y hay que ver cuáles son esas necesidades. Número 4, proporciona al encargado un bosquejo de las posibles actividades. Haga usted un bosquejito de las actividades. Esta actividad dura tanto tiempo, la inicia un profesor, el de manualidades, el de música, el de inglés, el que sea. Usted bosqueje las actividades. Trabajo continuo con el encargado. Hay que visitarlo regularmente. No hacer solamente una visita y olvidarnos de él. No, hay que estar con él regularmente. Es muy probable que también él se convierta al evangelio. 2, esté a disposición para ayudar en situaciones de crisis. Conozca y obedezca las reglas de la administración de los departamentos. Hay reglas, lugares de estacionamiento, cajones de estacionamiento. Usted no puede llegar y estacionarse en un lugar prohibido. Usted debe ser respetuoso de las señales, de los anuncios y de todo lo que implica las reglas de ese edificio. Demuestre aprecio por el encargado y siempre dele su reconocimiento. Ore por él y con él y deje que el Espíritu Santo le guíe. Sondeo de la comunidad. Después de haber obtenido permiso, será provechoso realizar un sondeo ahora sí, con los residentes del edificio. Y este breve sondeo debe solicitar para cada uno de ellos su nombre, su dirección, quiénes viven en cada departamento, pedirles que indiquen el grupo por edad, a ver cuántos niños tienen de esta edad, cuántos jóvenes de esta edad, es decir, tener los rangos de edades para poder brindárselo a nuestro equipo de trabajo, para que veamos cuántos niños de qué edad hay que van a la escuela, cuántos son párvulos, cuántos son adolescentes, cuántos son jóvenes. Entonces hay que tener esta estadística. Debe pedirles que indiquen el grupo por edad de cada integrante de la familia. Debe incluir una variedad de actividades que los residentes pueden marcar para indicar su interés, al igual que espacio para anotar actividades que les gustaría tener, pero que no están en la lista. ¿Sí? Mira que esto es lo que ofrecemos y aquí marque lo que usted cree que podía, en cuáles de las actividades puede asistir. Y si dice, no, oiga, pero yo quisiera que nos enseñaran ajedrez y aquí no viene el ajedrez. Póngalo, ajedrez. Un juego de mesa llamado ajedrez. Y entonces se van notando. Estas actividades pueden ser las listadas anteriormente, pero pueden incluir clases de inglés, clases de francés, primeros auxilios, clases de cocina, clases de ejercicios aeróbicos. Y este sondeo también podría preguntar si son activos. Oiga, ¿usted pertenece a alguna iglesia? ¿A qué iglesia pertenece? Y si no, pues nosotros vamos a la Iglesia Nacional Presbiteriana.
Y nos da mucho gusto, qué bueno que asiste ahí. O vamos a una iglesia bautista, o a una iglesia adventista. No, nos da mucho gusto, qué bueno que pertenece a una iglesia. Y nosotros no critiquemos ni hablemos mal de ahí, aunque él lo hiciera, nosotros tenemos que estar callados y solamente estamos sondeando para ver cómo los podemos alcanzar. El lugar de reunión. Con frecuencia, cuando ya el encargado se interesa en los servicios que nosotros estamos ofreciendo y el equipo sembrador de iglesias pone a disposición el uso de un salón de actividades o un departamento, si hay uno disponible, y nos dice el encargado, oiga, nosotros tenemos un saloncito cerca de las albercas, o tenemos un lugar donde hacen las reuniones, los inquilinos, y él nos ofrece y nos pone esa disponibilidad. O siempre dice, hay un departamento desocupado que lo pueden ocupar, se los vamos a prestar para que ahí tengan las clases, etcétera. Pero hay que ver el lugar de reunión si lo ofrece el administrador. El sembrador de iglesias siempre debe ofrecer un coordinador de actividades para esa comunidad familiar. Si el encargado proporciona sí o no un salón de actividades, esto le va a dar oportunidad al coordinador para estar en el lugar y servir a la gente. Ya sea que este salón de actividades puede ser usado para estudios bíblicos, para cultos, para reuniones con los padres, con los niños. Es decir, que hasta donde sea posible se debe hacer un esfuerzo para conseguir un espacio dentro de esa comunidad. Si esto es absolutamente imposible, que no hay un lugar allí, entonces hay que buscar la manera de encontrar un lugar cercano al multifamiliar que se pueda rentar o que se pueda ocupar para que se puedan hacer este tipo de actividades. Inicio de la nueva congregación en la comunidad multifamiliar. Y aquí hay el paso 1. Tenemos que alistar a la iglesia patrocinadora para iniciar la iglesia en esta comunidad multifamiliar. Y este es un compromiso que surge de la visión, del llamado y de la dedicación de alguien que se va a hacer cargo de esta congregación. Sabemos todos que debe ser todo impulsado por el Espíritu Santo. El paso número 2, alistar y capacitar a todos los voluntarios, líderes voluntarios que van a trabajar con el sembrador de iglesia. El sembrador de iglesia debe de ser bivocacional. No tenemos que pagarle de tiempo completo. Bivocacional significa que tiene su trabajo secular y que va a servir a la comunidad como encargado, como líder espiritual, como lo vemos en el caso de otros estilos de siembra de iglesias. La estrategia es siempre encontrar quién se haga cargo de este trabajo y que se convierta en un sembrador bivocacional. Y han surgido muchos casos en que los sembradores de iglesias bivocacionales han surgido de las mismas comunidades multifamiliares. Siempre va a haber alguien allí en esta comunidad multifamiliar que pudiera ser candidato a ser el sembrador bivocacional. Paso 3, seleccionar la comunidad multifamiliar. Para ello, ore y pida a Dios que lo guíe. 2, considere la proximidad de las áreas multifamiliares a la iglesia patrocinadora, que estén cerca, considere la cercanía. 3, acérquese a la comunidad multifamiliar, acérquese a la comunidad donde vive algún conocido o miembro de la iglesia. Siempre es bien importante, si alguien de la iglesia vive cerca de esta comunidad, acérquese con ellos. Y seleccione una comunidad multifamiliar que coincida con las necesidades, con los dones y habilidades de los miembros de la iglesia patrocinadora. Y por último, número 5, visite al encargado. En este paso 3 hay 5 puntos muy importantes. Orar, considerar la proximidad, acercarse a la comunidad, seleccionar una comunidad multifamiliar y seleccionar la comunidad multifamiliar que coincida con los dones y habilidades de los miembros de la iglesia. Y paso número 4, establecer un proceso para desarrollar la obra. Establecer credibilidad, hacer un sondeo de los intereses de los residentes. Y para eso hay que realizar una actividad. Otras actividades de cultivo establecer un programa, un calendario de actividades, hacer publicidad y determinar cuánto nos vamos a gastar, cuáles van a ser los recursos que se requieren y que se necesitan para arrancar ese tipo. Vamos al siguiente paso número 5.
Determine la estructura de la iglesia. ¿Cómo va a quedar la iglesia? ¿Cómo va a ser su estructura eclesiástica? ¿Será pequeña, entre 20 y 50 personas? ¿El líder será laico o pastor bivocacional? ¿El estudio bíblico será sencillo con pocas clases? ¿El culto será sencillo y en muchos casos un poco más breve? 5, el presupuesto será pequeño, pero se espera que los miembros ya cuando se empiecen a instalar se van a ser responsables de su propia congregación. 6, una alta prioridad será atender las necesidades de los que asistan, sus familias y los residentes. 7, se dejará que la congregación crezca y se desarrolle según su propio criterio. Paso 6, desarrollar un plan que siga adelante. Es importante entonces dar énfasis a orar todos los días, a mantener buenas relaciones con la administración del edificio, a mantener un calendario de actividades exacto, a capacitar e incluir a los nuevos participantes y a continuar siempre en comunicación con la iglesia patrocinadora, a fin de incrementar recursos que puedan ser utilizados para el ministerio. La siembra de iglesias en comunidades multifamiliares es una de las necesidades de nuestro mundo actual. Es parte de la modernidad. En cierto sentido, los residentes de estas comunidades califican para estar en la categoría de pueblos invisibles. Es decir, allí están los edificios, allí están los multifamiliares, pero ningún evangelista, ningún misionero pareciera que no los ve o no los quiere ver. Están a nuestro alrededor, pero muchas veces ni los vemos. Pero reconocemos el tremendo potencial para alguna de las siembras de iglesias más creativas y emocionantes de nuestra época. Muy bien, vamos a dejar unos 10 minutos para que tomen agüita, tomen mate o un café y nos vemos en 10 minutitos, por favor.